Saludo a Gonzalo Monroy, él es experto en materia energética. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Mi querido Leo, muy buenas noches. Bueno, oye, te busqué porque, a ver, siempre que el presidente López Obrador o el director de la CFE habla tratan de defender su reforma eléctrica, su propuesta de reforma eléctrica, sacan el caso de, miren lo que está pasando en España. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en España, Gonzalo? Para tratar de entender por qué sacan este caso de España. Claro que sí. Primero, Leo, habría que decir que no es en España, es en toda Europa. Y no solo es en Europa, es un problema global. Ok. ¿Qué está pasando al día de hoy? Palabras más, palabras menos. En el 2020, el año de la pandemia, no se hicieron suficientes inversiones en la parte de producción de hidrocarburos, principalmente de gas natural. Obviamente llegamos al 2021 con este crecimiento, el famoso rebote, y estamos viendo de que no tenemos suficiente producción para poder abastecer este apetito por regresar a la vida normal, lo que sea que eso signifique. ¿Qué termina ocurriendo? Pues simplemente vemos en el caso particular de Europa que la empresa estatal Gazprom, la empresa rusa, cumple con sus compromisos prácticamente sin dar nada extra. ¿Cuál es el resultado? Existe un gran apetito energético y obviamente esto lleva a que los precios del gas natural, entre todos los demás combustibles, también el carbón, el combustóleo, todos los combustibles han crecido, incluyendo el gas LP que tanto habla el presidente con el gas del bienestar, Sí. todo ha aumentado. Sí, sí. Obviamente, ¿qué termina ocurriendo? Los precios nos llevan a un lugar mucho más alto. También ocurre, hay que decirlo claramente, que Europa está claramente comprometida con los cumplimientos ambientales que tiene, con lo cual no han reducido en lo más mínimo sus metas de adopción de energías limpias. Y hay una tercera, que es producto precisamente del cambio climático. Las corrientes de viento que estamos viendo a lo largo de todo el mundo, incluyendo también Europa, no están siendo tan potentes como antes. Ergo, la energía eólica no está alcanzando a contribuir lo suficiente. Y si a esto le agregamos de que el precio del famoso enfoque marginalista indica que la última planta que satisface la demanda eléctrica fija el precio para todas las demás, cosa que también ocurre aquí en México, pues obviamente nos tiene unos precios por los cielos en toda Europa y en todo el mundo. Pero entonces, a ver, se justifica hablar, bueno, lo que nos estás diciendo es que han subido mucho los precios de la electricidad en España, producto a su vez de estos cambios, de estos tres cambios que nos dices. Pero ¿se vale entonces justificar la reforma eléctrica en México sacando lo que está pasando en España, Gonzalo? No, para nada, Leo. ¿No? Es decir, es una manipulación abierta que ha hecho el gobierno. Porque podríamos hablar, por ejemplo, de Francia. Francia también tiene unos precios prácticamente similares que España, pero también obviamente con sus plantas nucleares no logran cubrir la demanda. Y obviamente al ser sometidos al precio del gas, los precios están por los cielos. Incluso, si me permites, España no es el caso más grande de toda Europa. Italia, Alemania y Bielorrusia están pagando precios considerablemente más altos que propio España. El Reino Unido todavía en su forma del Brexit, las empresas han tronado, han desaparecido, quebrado, por no poder aguantar estos precios altos del gas. Ahora, ¿estas son empresas públicas o privadas, Gonzalo? Porque en el fondo lo que están diciendo es el modelo privado de estos países ha llevado a que suban estos precios de manera desproporcionada. Qué buena pregunta, Leo. Te doy el ejemplo de Francia. Francia, el 80% de la industria eléctrica es estatal y sigue teniendo precios altos. Y los precios se siguen pasando a los consumidores para tratar de reducir el consumo. El precio es justamente el indicador de la escasez y nos está mostrando de que no hay suficiente gas porque Vladimir Putin no lo quiere. Pero entonces se podría contraargumentar que no necesitamos la reforma que propone el presidente López Obrador y para eso vean lo que está pasando en Francia. Es un perfecto ejemplo, exactamente ese debería ser el argumento. E incluso vamos a cambiar de continente entero. Sí. Veamos lo que ha ocurrido en China. Sí. China, por ejemplo, ahorita está bajando su uso de carbón, ha comprado muchísimo gas natural para justamente dos cosas. Una, cumplir sus compromisos ambientales, sí, China está tratando de hacer eso. Y dos, justamente el 2022, idéntico como ocurrió en los Juegos de Beijing de 2008, tratar de reducir su huella de carbono. No quieren mostrarle al mundo ese grueso de smog, de contaminación, porque da una muy mala imagen. Veamos lo que está ocurriendo en nuestro propio continente, en Estados Unidos. El precio del gas LP, del propano, ha crecido prácticamente, se ha duplicado en los últimos 4 meses. Cuando vemos el precio del gas natural, se ha duplicado en tan solo 3 meses y medio. La realidad es que todo esto, y ahí hay que decirlo claramente,
ningún punto de la reforma presentada por el presidente López Obrador nos lleva a costos más bajos. De hecho, los costos, al poner a utilizar las plantas más caras de combustible de carbón, nos llevan a tarifas mucho más altas. Sí, pero se podría argumentar que al regresar el monopolio de la CFE no subirían las tarifas, ¿no? Porque las controlaría el Estado. Ahora, el consumidor se vería beneficiado, Gonzalo, pero al final las tendría que subsidiar el gobierno, ¿no? Efectivamente, Leo, por un lado o el otro terminamos pagando, Sí. porque los usuarios finales, a final de cuentas, hablemos de los consumidores, los hogares mexicanos, tienen tarifas altamente subsidiadas, cosa que se ha desmentido con esta parte de los Oxxos y FEMSA y demás otras compañías que han invertido en poner sus propias plantas. Pero hablemos, por ejemplo, de las tarifas industriales, las que no tienen subsidio alguno. Esas tarifas van a crecer aproximadamente entre un 25 y 30%, obviamente erosionando la competitividad. Todo este efecto de nearshoring, traer las inversiones que estaban en China, ponerlas en el continente americano, se puede ver retrasado por este motivo. O sea, pero estás diciendo que van a subir las tarifas industriales. Sí, al no tener subsidio alguno, justamente el modelo que está presentando el presidente López Obrador, al poner y tener la preferencia este famoso 54% de la CFE, Sí. nos lleva obligadamente a tarifas más altas. A menos que subsidie la Secretaría de Hacienda. Y lo cual terminamos pagando todos los mexicanos. Así es. Entonces, para concluir, Gonzalo, esto de hablar de España, pues es escoger un ejemplo ad hoc para justificar una reforma que podrías criticar utilizando otros ejemplos ad hoc. Exactamente, Leo. E incluso hay que ponerlo muy claramente. Se utiliza el ejemplo de España porque se ha construido toda una narrativa, sobre todo antiespañola. Cuando vemos desde las que se piden disculpas o se solicitan que España se disculpe por la colonización, cuando vemos la satanización de las empresas españolas en todas las ramas de la economía, pues simplemente estamos viendo un ejemplo más, una piedrita más de este camino. Te agradezco mucho, Gonzalo Monroy, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Gonzalo. Claro que sí, Leo, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana, edición de fin de semana, junto con mi compañero Julio Patán. Voy a hablar con Circe Nestroza y Luis Martín Lozano, nada menos que de la pintora mexicana Frida Kahlo, de su obra y de su vida. No se lo pierda, aquí nos vemos.